Soy César Guevara, matemático de la UNAM, y les voy a platicar sobre un problema que tiene que ver con sumas de cuadrados. Pero primero recordemos que desde épocas antiguas sabemos lo de las ternas pitagóricas, es decir, que la suma de dos cuadrados va a ser igual a un cuadrado. Es decir, sabemos que podemos encontrar dos cuadrados cuya suma va a ser un cuadrado. Tenemos, por ejemplo, los casos conocidos inmediatos de la terna más pequeña, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Conocemos por álgebra que hay una infinidad, podemos construir una infinidad de estas ternas. Ahora la idea es que si ya tenemos dos cuadrados cuya suma es un cuadrado, ¿por qué no pensar en tres cuadrados? Es decir, ¿por qué no pensar en un x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a una w al cuadrado? Y si pensamos en 3, ¿por qué no en 4, 5, 6 o una cantidad indeterminada? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos la suma de los primeros 5 impares. Es decir, tenemos la representación del 1 más el 3 más el 5 más el 7 más el 9. Pero sin hacer una sola cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a sumar los puntos, pero inmediatamente vemos que por la configuración, por la forma en que lo hicimos, se forma un cuadrado. Eso es lo que tenemos. Entonces inmediatamente tenemos un cuadrado de base 5 y de altura 5. Es decir, lo que tenemos es que esto es igual a 5 al cuadrado. O sea, eso es lo que tenemos. Podríamos seguir construyendo más impares, entonces aquí podemos ver que la suma de impares, cualquier cantidad, me va a generar un cuadrado. Pero esto ¿cómo me va a servir para mis propósitos de una cantidad infinita de cuadrados cuya suma va a ser un cuadrado? Veamos lo siguiente. Ahora tomemos el primer impar que sea cuadrado. Es decir, tomemos el número 9. Vamos a poner aquí una señal. El número 9. Es decir, tenemos 3 al cuadrado. Pero vamos a notar entonces que este número impar es un cuadrado. Pero de acuerdo a la configuración, lo que tenemos adentro de esta parte figurada, lo que tenemos dentro, resulta que es otro cuadrado. Aquí lo podemos ver. Es decir, ¿qué tenemos? Que lo que está aquí adentro tiene base que corresponde a esta parte de la escuadra que se forma con el número 9. Es decir, tenemos el número 4 en la base, 4 puntos. Entonces tenemos un cuadrado de base 4 y altura 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si sumamos al número 9, que es un impar, más lo que está adentro de la configuración, que es un cuadrado, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3 al cuadrado, que es esta parte, este impar, más 4, que es la base por la altura del cuadrado que está adentro. ¿Y esto qué me va a dar? Resulta que esto me da el cuadrado completo que ya tenemos ahí. Y sin hacer más operaciones, vemos que es un cuadrado de base 5 y altura 5. Es decir, es la terna que pusimos al inicio. Pero ahora la estamos construyendo con la suma de números impares y con la configuración de del cuadrado impar. Pero lo que podemos ver es que el resultado es un cuadrado también impar, que es el 5 al cuadrado. Entonces, si volvemos a hacer algo semejante, entonces podemos tomar al 5 al cuadrado, que es un impar, lo podemos tomar en la configuración de la suma de impares. Es decir, vamos a tener más arriba al número 25, que entonces también lo podemos ver en las configuraciones. Es decir, aquí tendríamos también al número 25 en los impares. Es decir, aquí estaría
representado el 5 al cuadrado. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que dentro del cuadrado completo, que ahora llega hasta el impar 5 al cuadrado, que es 25, dentro tenemos otro cuadrado. Así como sucedió con el cuadrado de 4 por 4. Pero ahora, ¿qué tendríamos? Tendríamos un cuadrado interno, que ¿cuál va a ser su base de ese cuadrado? Pues sería la misma altura que tendríamos si al 25, al número 25, le quitamos el punto de la esquina, como sucedió aquí con el 9, y dividimos entre 2. Es decir, tendríamos esta parte que es el equivalente a lo que fue aquí el 4, para que fuera la base del cuadrado interno. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? 25 menos 1, 24, entre 2 a 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el cuadrado interno tiene una base 12 y una altura 12 también. Entonces tendríamos 12 al cuadrado. Más, ¿qué tendríamos? El 25 al cuadrado, que es el número que tomamos en la construcción del cuadrado completo. Entonces sería 5 al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Cuadrado interno más el número impar. Entonces va a ser el cuadrado total, como sucedió aquí, que el cuadrado total era 5 al cuadrado, que era todo. Aquí, ¿cuál va a ser? El cuadrado interno de base 12 más el que seguía, que es entonces el 13, el 13º impar. Entonces sería un cuadrado de base 13 y altura 13. Entonces tendríamos que 12 al cuadrado más 5 al cuadrado va a ser igual a 13 al cuadrado. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos ya la terna anterior, que era igual a 5. Por lo tanto, a nuestra terna anterior le podemos sumar el 12 al cuadrado. Y al 5 al cuadrado, para que no se altere la igualdad, tenemos que sumarle también el 12 al cuadrado. Pero por la terna que acabamos de encontrar, 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Por lo tanto, fíjense lo que tenemos, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Y fíjense lo que tenemos ahora es la suma de 3 cuadrados va a ser igual a un solo cuadrado. Entonces ya pasamos de encontrar sumas de 2 cuadrados igual a un cuadrado, ahora a una suma de 3. Pero lo interesante es que la igualdad del cuadrado es otro cuadrado impar. Entonces podemos hacer nuevamente lo mismo. Encontrar 13 al cuadrado en su representación impar de lo que es la configuración de los puntos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Por lo tanto, tendríamos que está 13 al cuadrado en la representación, tenemos que ver su cuadrado interno. ¿Cuánto va a medir la base del cuadrado interno? Va a medir 13 al cuadrado menos 1 entre 2. Esto me va a dar 84, es decir, esto va a ser lo que me representa el cuadrado interno. Por lo tanto, tendríamos 13 al cuadrado más su respectivo cuadrado interno, que va a ser igual a 84 al cuadrado, va a ser igual al cuadrado total, que va a ser 85 al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí la nueva terna pitagórica. Veamos que entonces por lo anterior, el número 13, que ya tenía su representación como suma de 3 cuadrados, resulta que el número 13 lo podemos sustituir. Podemos sustituir al número 13, que es igual a 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 12 al cuadrado, más la parte que ya tenemos aquí, la nueva terna, que es 84 al cuadrado, igual a 85 al cuadrado. Veamos que entonces ahora tenemos la suma de 4 cuadrados, cuya suma es un solo cuadrado. Pero lo interesante es que este número siempre va a ser, el que se obtiene al final, siempre va a ser un cuadrado impar. Siempre lo va a ser. Eso se puede demostrar
no tiene mayor dificultad, y eso nos va a permitir, al ser siempre un cuadrado impar, nos permite regresar siempre a la forma figurada y encontrar nuevamente esta capa donde va a estar localizado ese impar al cuadrado y volver nuevamente a tomar el cuadrado interno. Entonces ese cuadrado interno más la capa del respectivo impar al cuadrado nos va a dar nuevamente una suma de dos cuadrados, que va a ser igual al cuadrado total. Entonces podemos estar encontrando nuevas ternas pitagóricas que siempre van a involucrar al último de los números, ¿sí? Al número de la igualdad, al lado derecho de la igualdad. Entonces siempre podemos estar sustituyendo, o decirlo de otra forma, podemos estar sumando de ambos lados y obtener nuevamente un cuadrado más a la suma, y que va a ser igual a un cuadrado. Entonces, como nos dirían los autores italianos, o como nos dirían en el Sumario Compendioso, el primer libro mexicano de matemáticas, el proceso puede seguir in infinitum. Yo los invito a que calculen ternas pitagóricas que pueden ir sumando a las nuevas configuraciones y encontrar cada vez más sumas de cuadrados cuyo número va a ser igual a un cuadrado.